pero no se sabía. Bueno, para empezar, buenos días, doctor. Queríamos agradecerle la oportunidad que nos da de concedernos esta entrevista. Quisiéramos empezar en el área personal. ¿Dónde estaba usted o qué hacía usted en el día el momento en el que se estaba dando el golpe de Estado? Estaba en mi casa. Es que mire, quiero decirle una cosa. A mí me mandaron al exilio, ¿sí?, en el año 77, ¿verdad? Porque fui candidato a la vicepresidencia con Claramón, ganamos las elecciones, entró el ejército, la guardia y todos, se tomaron los centros de votación, sacaron a todos los de la 1 y después dieron resultados, se quedaron solo con los del PSG. Entonces hubo una protesta y como resultado de esa protesta pues nos echaron del país. Entonces yo estuve exilado en Costa Rica del año 77 al 79. Yo regresé a El Salvador como el 1 de agosto del 79. Allí entré a representante del Partido Demócrata Cristiano en el Foro Popular. Y yo venía a dar una batalla en los medios de comunicación en contra del general Romero, ¿verdad? En un dicho que era con Romero o sin Romero, pero hay que avanzar en este país, ¿verdad?, hacia mayor democratización. Habían unas mesas de diálogo, ¿verdad?, conformadas por sectores de empresa privada, iglesias, sindicatos, y ahí se llamó incluso a la gente de Romero, pero ellos fueron imposibles, dijeron que no. Entonces yo había estado participando, ¿verdad?, pero ya no sabíamos del golpe, no tuvimos participación. Si había algún rumor que podría haber golpe, es lo más que se sabía. No fuimos parte del fraguante del golpe. Ya se da el golpe, se instala la primera junta. Luego, por los problemas que surgieron, ¿de dónde surgió la alianza de su partido, el PS, con los militares? Bueno, miren, cuando se da el golpe, el Foro Popular se reúne y dice, no, miren, vamos a pedir participación en la Junta Revolucionaria de Gobierno. Entonces se fueron al cuartel y se propuso, el Foro Popular propuso dos candidatos, uno el doctor Guillermo Manuel Ungo y el otro era yo, ¿verdad? Pero siempre en orden, primero Ungo, después yo, los dos, ¿verdad?, pero el nombre de aquel primero. En el seno de cuando se estaba fraguando esta junta en el cuartel San Carlos y todo, pues se prefirió a Memo, ¿verdad?, lo eligieron a él. Y nosotros seguimos como Partido Demócrata Cristiano cercanos a la Junta y algunos de la democracia cristiana dentro del gabinete, dentro del gobierno. El problema que pasó con esta primera Junta es que era una melee de pensamientos, ¿verdad? Se había metido parte del Partido Comunista, ¿verdad?, que habían estado en la 1, porque aquí pues hay que ver la cosa, ¿no? El Partido Comunista le dio su apoyo a Memo Ungo y muchas organizaciones sindicales controladas también por ella, influenciadas, igual, pero ya una vez nombrado Memo Ungo, que era un partido sumamente chiquito, le retiraron el apoyo. Entonces allí esa junta, les repito, era un problema porque había alguien que representaba a la empresa privada, pero la empresa privada no se hacía cargo de que lo representara. Un político que decía representar partidos, pero los partidos no le estaban dando su total apoyo porque él era un partido muy chiquitito. Y luego, ¿quién era el otro? Ah, bueno, otro que hablaban de que podría representar iglesia y todo, y no era cierto, el mayor de Quiroga. Así es que luego eran pensamientos totalmente encontrados. Y eso lo llevó a un problema, porque mucha gente de izquierda radical aprovechó para empezar a armarse, a agarrar fuerza, etc., aprovechando que estaban en el gobierno.
Luego llegan los choques. El ejército, donde había una juventud militar, pero que no podía mandar, porque el ejército tiene una jerarquía. El teniente no va a mandar al capitán ni al general nunca. Entonces, ahí entran pues los choques. Acuérdense que el ejército, en ese golpe de Estado, unos se incorporaron al golpe por sensibilidad social, otros porque no tenían otra tabla de salvación, otros para ver cómo podían votarlo desde dentro, etc. Así es que, por eso creo yo que esa primera junta fracasa. Hubo demasiados encuentros. Entonces, usted me pregunta, ¿cómo llegamos a la segunda junta? Sí, correcto. Mire, lo voy a explicar acá, lo hubiera podido explicar ahí, pero miren, el problema que teníamos era de que en el país había una derecha, ¿verdad?, que se había ido del país, que ya no tenía el poder para hegemonizar el proyecto, ¿verdad? La mayoría estaban fuera, en Miami, etc. Luego teníamos una fuerza armada que después del fallido de la primera junta, muchos pensaron en gobernar al estilo Pinochet, tomarse el poder, ¿verdad? Pero no podían porque nunca nadie había tenido tantos enemigos a nivel mundial como esta fuerza armada. No podían. Aunque hubieran querido, muchos querían, no les resultaba, tenían al mundo en contra. Luego estaban los partidos políticos, ¿verdad? 3 o 4 días antes, Chafik nos dijo, no, miren, no podemos participar. Hasta aquí hoy nos vamos a incorporar a la DRU, ¿verdad? Y a que no le quedaba otro remedio, porque si no, se lo quedaban ellos. Entonces, él se incorpora y ahí entra. El MNR de Memo Ungo, igual dice, no, miren, nosotros vamos a ir al FDR. Y ahí fueron a formar el FDR. Entonces, estos partidos, todos muy golpeados por la dictadura anterior, ninguno era capaz de hegemonizar la cosa por ellos solos. Y luego había una izquierda, ¿verdad?, que después podíamos llamarlo FMLN, porque a los par de meses se llamó así, que tampoco tenía la capacidad de insubordinación, de insurrección y tomar el poder y gobernar. Ante esto, que había 4 fuerzas, ninguna podía hegemonizar la cosa, lo que se veía venir era una guerra civil de proporciones incalculables, se calculaban 500.000 muertos. ¿Verdad? Segundo, nosotros decíamos, miren, simplemente zafarnos y entregarle el poder a la Fuerza Armada para que haga una dictadura, no, entregárselo a la derecha, o de nuevo la derecha con la Fuerza Armada, para que aquí vinieran a volar cabezas y con todo esto, tampoco. La izquierda, ya tenían el ejemplo un poco de Nicaragua, y que con todo el respaldo mundial que tenían los sandinistas, se habían metido en una serie de líos, que era más de la celebración y cosas que no estaban funcionando. Además, quiero decirles que los sandinistas, en cuestión de violencia, eran niños de pecho comparados con la violencia de la izquierda de aquí. El Salvador es medio violento. Yo estudié Derecho en los 50 y ya teníamos el índice más alto de homicidios de América Latina. En los 60 fui profesor de criminología y seguíamos siéndolo. Ahora, en estas épocas, la base era un poco el machismo. Era el cowboy del oeste y los charros mexicanos. Era un pleito personal. ¿Qué me ves? ¿Te querés romper la madre? Va a escuchar, va. Y así, pero si usted no se metía en eso, andaba tranquilo por las calles de San Salvador. Uno venía de vitrina, estaba de novio a las 2 de la mañana, se iba caminando. Yo vivía en Mexicano, de la Flor Blanca hasta Mexicano, aparte también porque ya no había buses, ni tenía carro. Pero si uno no se metía en el pleito, no era común. Habían dicho, por ejemplo, ¿y qué tal estuvo la fiesta de aquello? Pues así, ni muertos hubo, decían. Porque habían muerto en los bautizos, en los casamientos o en los velorios. Era chup y todo, ¿verdad?